Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, y de nuevo los invitamos a que mantengan todas las medidas de prevención de su salud. Esta vida es la única que tienen, cuídenla y tal vez no solo cuídenla para seguirla teniendo, sino porque en algunos casos el virus para alguna gente que no muere, queda con deficiencias de salud. Es un porcentaje pequeño, pero ¿para qué jugar a ser parte de los porcentajes pequeños? Mejor cuidémonos todos y lavémonos las manos y con agua y jabón. Y hagamos todo lo que podamos hacer. Tengo el placer y el privilegio de tener con nosotros al catedrático Humboldt de este año, al doctor Guillermo Rosabal, quien, y tengo la impresión de que en los posiblemente 15 o más años de la cátedra Humboldt en la Universidad de Costa Rica, creo que es la primera vez que un músico de profesión, un músico profesional, un estudioso de la música, es el catedrático Humboldt. Pero tal vez, si le parece, don Guillermo, usted que sí lo sabe y yo no, ¿por qué no nos cuenta primero de la cátedra Humboldt? No hablemos de Humboldt porque entonces sí se nos va todo el programa y necesitamos 2 o 3 más, pero un poquito de la cátedra y las actividades que en este año, que cuando el año pasado usted fue nombrado catedrático Humboldt, me imagino que nunca había oído hablar del COVID-19, de manera que ese entorno le debe haber cambiado. Pero cuéntenos usted, por favor, don Guillermo. Primero que todo, agradecerle la invitación a su programa y felicitarle por los 20 años de programa. Un placer estar acá. Bueno, efectivamente, hace como un año, en noviembre de 2019, me estaba comunicando el entonces vicerrector de investigación, don Fernando García Santamaría, que el Comité Consultivo de la Cátedra Humboldt de la UCR me había designado como catedrático Humboldt para el año 2020. Este es un nombramiento por tiempo completo que se otorga a una persona académica de la UCR o fuera de la UCR, para lo cual hay que autonominarse o que alguna instancia o unidad de la UCR le nomine. La cátedra Humboldt, en muy pocas palabras, fue instituida para hacer un homenaje y también estimular una continuidad o una consonancia de los valores y el trabajo de los hermanos Alejandro y Guillermo de Humboldt, de su aporte a las ciencias, pero especialmente es de interés el aporte de Alejandro de Humboldt en su visita y sus viajes por el continente americano. Entonces, inspirándose en el trabajo de Alexander de Humboldt, se instituye la cátedra más o menos a inicios de este milenio, y creo que soy el catedrático 15 o 16, y efectivamente soy el primero del sector de las artes, y específicamente un estudioso de algunos de los ámbitos de la música, de ámbitos que se intersectan con otras disciplinas. Y esto lo traigo a colación porque precisamente uno de los objetivos de la cátedra es estimular trabajo investigativo de alta calidad, que sea transdisciplinar, que tenga una orientación cosmopolita, democratizadora y que vincule Costa Rica y Centroamérica con Alemania. Y en esta línea fue que yo propuse mi proyecto de trabajo, que tiene un título largo y es algo así como Cartografía de la socialización musical en Centroamérica, las geografías olvidadas, el viaje y el paisaje humboldtianos. Ese es el título que le di a mi proyecto. Y efectivamente emprendí un viaje que tuvo que dar varios virajes. Las velas se fueron
para varios lugares que no tenía esperado, en vista del COVID, que yo lo tomo como las fuerzas de la naturaleza guiando un viaje, igual que Alejandro de Humboldt tuvo que lidiar con las fuerzas de la naturaleza. Un pequeño paréntesis, algo que me inspira mucho de la figura de Alejandro de Humboldt es que él, a pesar de que llevaba sus asistentes, tenía sus conexiones, sus redes locales ahí donde iba, él trataba de sentir, de vivenciar a dónde era que estaba. En la cumbre de una montaña él tenía que sentir la temperatura, a pesar de que tenía un barómetro, pero él tenía que tomar nota de todas aquellas sensaciones, incluso en extremo, que había experimentado. Habiendo hecho este paréntesis, mi viaje sí sufrió algunos virajes por el COVID. Yo de todas formas estoy acostumbrado a la virtualidad y tengo entendido que quizás la primera cuenta de Zoom que abrió la UCR se hizo por medio del CIBDI gracias a que yo venía llevando a cabo seminarios internacionales de investigación en educación musical en forma virtual. Y tengo entendido que eso fue antes de la pandemia, cuando se solicitó esa primera cuenta Zoom. Entonces yo estoy acostumbrado a la virtualidad, me desenvuelvo bastante fluidamente ahí. Sin embargo, para mis colegas docentes, estudiantes y activistas en Centroamérica y en otros países que iban a participar originalmente, sí representó una gran dificultad. Desde la baja conectividad, la baja banda ancha, hasta personas que enfermaron de COVID o que sufrieron pérdidas lamentables de parientes o personas cercanas, o que su lugar de trabajo o de estudio tuvo afectación por el COVID. Entonces ciertamente experimentamos ese embate de la naturaleza. Y el otro embate que experimentamos tiene que ver con restricciones en algunas instituciones. No puedo mencionar públicamente nombres de países, pero donde a veces las personas activistas, incluso en las artes, experimentan restricciones financieras, restricciones en todo su operar administrativo y un poco por la represión. Por eso no menciono cuáles países, pero eso no solo está vinculado con el COVID, sino por el lugar donde me tocó hacer el viaje, que es Centroamérica. Vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar para el siguiente segmento, don Guillermo. Continuamos, amigas y amigos, con el catedrático Humboldt 2020 y por favor, don Guillermo, cuéntenos con ese entorno y con esas dificultades, y todos los proyectos tienen dificultades, pero usted se sacó la lotería de dificultades adicionales. Yo recuerdo que cuando empezó en el primer ciclo, yo di clases presenciales la primera semana, y cuando hubo que retomar clases a distancia, o virtuales, o como se llame correctamente, uno de los problemas que había es un estudiante que me dijo, mire, yo vivo en Sarapiquí, y entonces yo me imaginé los problemas de conexión que tenía, y ese problema es pequeñito a la par de los que estoy seguro que usted tuvo. Por favor, don Guillermo, cuéntenos. Bueno, primero intentaré resumir qué fue lo que hice como proyecto de catedrático Humboldt 2020. Me interesó trazar una cartografía de la socialización musical en Centroamérica, y para ello, metodológicamente, llevé a cabo seminarios con estudiantes, docentes y activistas de Centroamérica y otros países de América Latina para generar narrativas que analizamos después con la etnografía institucional. La etnografía institucional, mejor conocida como sociología para la gente, que inició Dorothy E. Smith, socióloga feminista canadiense en los años 60 y que todavía vive. Yo lo tomé y en mi tesis doctoral lo utilicé como uno de los componentes de lo que ahora propongo como etnografía institucional postcolonial para analizar la organización social de cómo aprendemos y socializamos con la música. Llevé a cabo estos seminarios de manera virtual, primordialmente vía Zoom o Skype, y cuando las conexiones no funcionaban muy bien en algunos países, entonces recurríamos a llamadas de WhatsApp o a llamadas por Facebook, combinando todo esto. El ingrediente, como usted lo debe saber muy bien como docente que ha tenido que recurrir a la virtualidad,
sin previo aviso. Esto requiere muchísima paciencia, muchísimo entendimiento y no poner las metas de primero, sino a las personas. Y esto lo recalco, poner de primero a las personas, porque esta cartografía, mediante la etnografía institucional como método, lo que busca es trascender esta orientación que hemos asumido de manera muy natural, algo muy cotidiano a las personas que hacemos investigación en ciencias sociales, de utilizar categorías abstractas. Para esta cartografía no utilizamos los descriptores o categorías nacionalidad, género, afiliación religiosa u otros descriptores que, si bien pueden ser útiles para el análisis y para las políticas y decisiones curriculares o decisiones en cualquier ámbito que se deriven de la investigación social, dejan la experiencia por fuera. Entonces, yo vi aquí una oportunidad de inspirarme en algunos valores y prácticas de Humboldt en sus viajes, como él lo describe, como él experimenta o como él experimentaba el estar, sentir, interpretar, decodificar los lugares, y centrarme en la locación sociocorporal de las personas, cómo las personas las narran. La etnografía institucional dice en una de sus premisas fundamentales que cada persona es experta en ser esa persona en ese cuerpo. Y se llama etnografía institucional porque se busca entender cómo lo que está institucionalizado, que no vemos, lo llevamos en los cuerpos y lo articulamos en palabras, en pensamientos, de manera que lo que hace una persona aquí en el mapa está relacionado con lo que hace o piensa u ordena o coordina otra persona en otro lugar del mapa o incluso en otro tiempo o en otro espacio. Vuelvo a los seminarios. En los seminarios analizamos narrativas de socialización musical y fuimos descubriendo en la locación sociocorporal de las personas que hicieron las narrativas, trascendimos etiquetas y descriptores del estudio de la música, o sea, fuimos más allá de las categorías que genera la etnomusicología, la musicología, la historia cultural de la música, la teoría musical y la misma educación musical, para entender cómo las personas afirman, celebran y exploran relaciones muy particulares y muy personales cuando se involucran con la música o se relacionan con ella de alguna manera. La etnografía institucional propone que encontremos en esa locación sociocorporal de la persona las dislocaciones, donde hay tensiones. Y esto desde la economía usted podría hasta darme una clase. Cuando en un sistema hay una fractura o algo se quiebra o algo no funciona, vemos cómo es que funciona el sistema. Y en esas dislocaciones nos vamos dando cuenta dónde vienen los mandatos institucionales, las prácticas institucionales a conflictuar los bagajes de la persona, cómo se siente la persona consigo misma, qué noción tiene de música, qué noción tiene de las demás personas, qué visión tiene del mundo. Y todo eso lo vamos a documentar en publicaciones académicas que saldrán en el año 2021, porque también tuvimos un atraso de varios meses en ese sentido, que no podíamos, las personas no podían generar más trabajo en los escritos que veníamos haciendo, precisamente por lo que mencioné hace un momento sobre la pandemia. También llevamos a cabo conversatorios articulando diferentes países, entre ellos Alemania, porque Alemania es un vértice importante en cuanto a los miembros del proyecto de Cátedra Humboldt. El proyecto involucra usualmente que la persona que se le otorga la cátedra puede viajar a Alemania y continuar su proyecto allá. Mi viaje estaba proyectado para julio, obviamente no lo pudimos llevar a cabo, entonces seguimos de manera virtual seminarios, asesorías y tutorías con estudiantes de posgrado en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, donde hay un departamento de pedagogía musical sobresaliente y donde se encuentra una colega con la que ya he trabajado anteriormente. Otro producto de este proyecto, pero que ya salió en una versión preliminar, cuando hice mi rendición de cuentas como catedrático Humboldt 2020, a mediados del mes de noviembre, presenté un corto documental titulado Somos la Música, el inicio de un itinerario. Este documental lo presentamos como rendición de cuentas, pero en diciembre, más o menos la tercera semana, lo vamos a lanzar en redes sociales y es un documental que muestra de dónde viene este proyecto de Cátedra Humboldt. Viene desde que yo tenía 15 años. Desde que yo empecé a estudiar música y experimenté mi propio cuerpo, que yo tenía que transformarme y convertirme en alguien que no era, para
ir con los estándares de la institucionalidad. Tenía que convertirme en un músico, en el ideal del músico euroamericano que toca o ejecuta o aprende un canon musical y que para ello el único camino supuestamente es la notación musical. Qué interesante. A mi hija le encantará, pero no voy a decir por qué, le encantará escucharlo. Este lanzamiento va a estar disponible, porque ahora una de las pequeñas ventajas de 2020 es que más cosas están ahí para agarrar por las distintas vías. Me imagino que va a estar disponible, y nos queda un minuto en este segmento para que nos diga cómo va a estar disponible este primer producto virtual. Este primer producto que ya salió, que presentamos en un ámbito privado aquí en la UCR como rendición de cuentas de la cátedra, va a estar disponible al público, pero especialmente a nivel internacional, por medio de un canal de Instagram que se va a llamar Somos la Música. Entonces vamos a hacer suficiente difusión, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, porque, como mencioné en algún momento, el proyecto es transdisciplinar, es cosmopolita, es democratizador y vincula varios países. Y para cerrar, me gustaría también decir que precisamente como algunas personas, fruto de la pandemia, no pudieron participar, personas de Centroamérica, aproveché para que las velas me llevaran a otros países de América Latina. Estupendo, y invitaremos al canal a que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, y el futuro va para adelante, eso es algo que está allá, y la Universidad de Costa Rica tiene nuevas tareas para el doctor Rosabal. Ya dijo que ese proyecto que empezó a los 15 años va a continuar, porque el futuro tiene muchos futuros, pero hay un futuro cercano que es la escogencia del doctor Rosabal como el director, si ese término corresponde, de la editorial de la Universidad de Costa Rica, o, para usar el término específico, de DIEDIN. Y estoy seguro que, al igual que hizo un planteamiento tan explícito, tan claro y tan inspirado a la cátedra Humboldt, posiblemente tiene un proyecto lleno de ideas, de ilusiones y de tareas cotidianas, porque las oficinas tienen tareas cotidianas en el DIEDIN. Bueno, efectivamente, hace un poquito más de un mes me estrené en la dirección del Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, el CIEDIN, que comprende lo que antes era el Departamento de Publicaciones y la editorial. Entonces, esta fusión, esta convergencia lo hace una unidad bastante compleja. Y bueno, puede ser un poco temerario hablar de los proyectos que uno trae al inicio, que es lo que voy a hacer en este momento, a diferencia de haber hablado de la conclusión de un viaje de un año. Pero voy a tratar de ser lo más realista y objetivo posible, pero incluso con una carga tal vez de emoción que me trae a haberme nominado para este puesto en el cual me nombró el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. La pregunta podría ser aquí, ¿por qué la editorial? Para alguien que trabaja en estudios que tienen que ver con música, que hace sociología de la música, que hace etnografía institucional y que se reconoce como docente y ha hecho aportes bien intencionados a la docencia. Bueno, mi interés viene de que, así como traté de ser muy creativo como catedrático Humboldt, vi la oportunidad con el CIEDIN de ponerme creativo. Me informé más o menos qué recursos humanos, materiales tiene el CIEDIN, y vi los tiempos que estamos enfrentando.
los tiempos que hicieron precisamente que yo replanteara o ralentizara o acelerara o hiciera virajes en mi travesía de catedrático Humboldt 2020. Me interesó llegar al CIEDIN en este momento en que hay virtualidad, incluso para replantear cómo hacer las cosas diferentes. Quiero recordar que al hacer etnografía institucional, la etnografía institucional es un enfoque sociológico y omití mencionar, o tal vez no hubo la ocasión, así como mencioné que cuando tenía 15 años fue que experimenté en mi propio cuerpo una dislocación que me hizo replantearme, pero la educación institucionalizada quiere que seamos de determinada manera que no somos nosotros en nuestros cuerpos. Bueno, yo en esa época ya estaba ingresando a la Universidad de Costa Rica y era estudiante de sociología, carrera que no terminé acá. Yo seguí la sociología con orientación de otras personas, pero nunca me certifiqué. Entonces, esta vena sociológica la llevo siempre a donde voy y trato de entender cómo está coordinado lo que las personas hacemos a partir de escucharles conversar, a partir de ver los procesos institucionales, desde algo que todavía, que ahora está muy restringido, cuando íbamos a sacar fotocopias o cuando íbamos a pedir una comida a un restaurante, uno ve cómo está articulado el trabajo de diferentes personas y cómo puede haber un flujo o puede no haber un flujo o cómo cada persona lleva de sus propios bagajes a estos sistemas y puede incluso causarnos a nosotros desagrado o incertidumbre o sorpresa, todo eso yo lo miro. Entonces, estoy disfrutando mucho el CIEDIN porque me estoy encontrando un equipo con muy buena voluntad, un equipo muy bien capacitado y creo que me puedo poner creativo, siempre tomando en cuenta el parecer de los diferentes mandos y siempre tratando de lograr consenso y sobre todo motivación. Al CIEDIN yo traigo una experiencia de bastantes años, diría yo, como evaluador y como editor invitado en revistas internacionales, trabajando con los idiomas inglés, español y portugués. Y si bien lo primero que alguien podría decir coloquialmente es, pero es alguien de música, bueno, yo me inicié como músico ejecutante. Después di un viraje hacia la docencia, eso implica que ya voy entrando a las ciencias sociales. Después, cuando hago mi doctorado en la Universidad de las Artes de Helsinki, en Finlandia, me especializo en investigación en educación musical y eso me hace todavía penetrar más en la investigación cualitativa y en diferentes paradigmas filosóficos, metodológicos y con intersección y diálogos de diferentes enfoques de las ciencias sociales. En mi caso particular, los estudios culturales y más específicamente el pensamiento decolonial. Entonces, este tener que transitar o navegar de un lenguaje a otro y tener que dialogar con colegas de otras disciplinas, creo que me ha hecho una persona suficientemente versátil, abierta y buena escucha para trabajar con terrenos o con disciplinas o con técnicas que yo no conocía anteriormente y saber escuchar de estas personas, saber aprender de estas personas y saber servir como mediador o facilitador para que todas las personas confluyamos en soluciones que nos ayuden a sacar los procesos editoriales, de producción, de impresión y la oficina del día a día de la mejor manera que les sirva a la editorial. Un reto que yo he dicho desde el principio, tanto en mi nominación al puesto como ahora que estoy trabajando con el personal, es los años que vienen no son fáciles. Entonces vamos a tener que ver cómo producimos igual o mejor con lo que tenemos, incluso si vienen recortes presupuestarios que ya se han anticipado. Y en ese reto yo más bien encuentro una oportunidad y estoy esperando con ansias el año 2021, que venga todo el mundo más descansado para poder echar a andar varios proyectos que tienen ya las velas que se están empezando a izar. Uno de ellos es el plan estratégico del CIEDIN y otro es un plan de innovación en los procesos, acompañado de otra ala que podríamos decir es un plan de salud laboral para el personal de la unidad. Entonces, esto creo que resume, digamos, de una manera bastante objetiva lo que traigo y deseo llevar a cabo en el CIEDIN. Yo, no en una vida anterior, sino en una vida reciente,
me incursioné en economía de la salud. Yo nunca creí que iba a caer en esos temas y hace 40 años, a mí me sobran muchos para los 40, pero habría pensado que la economía de la salud, qué pereza. Pero no, fue la primavera en mi otoño, o tal vez en mi invierno. Y en medio minuto, ¿por qué salud ocupacional en CIEDIN? Porque la etnografía institucional me ha ayudado a entender que las personas en su locación sociocorporal tienen una perspectiva que no necesariamente, y la mayoría del tiempo, no es la mía. Entonces, que yo como investigador social tengo que bajarme de un pedestal, escuchar y mirar a la persona de manera horizontal. Y para cualquier emprendimiento material, grupal y sobre todo institucional, si no partimos de las bases y si solo partimos de las metas, incluso las metas corporativas, va a haber un gran bache entre las vidas de estas personas y lo que las instituciones quieren de ellas. Entonces, creo que ahí ha sido inevitable la vena y la conciencia sociológica. Inevitable, don Guillermo, es que invitemos a las amigas y amigos a que continúen con los espléndidos programas de Canal UCR, que mantengan todas las medidas de salud, y a usted le deseamos muchos éxitos en lo que queda del final de la cátedra, que entendemos que fue llena de maravillas, y que haya muchas más en los años de CIEDIN. Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos a las órdenes.